Vivanco, soy instructor del Departamento de Fisiología y en esta ocasión, bueno, vamos a revisar la última asesoría que corresponde a los temas de gastrointestinal. Como tal es la continuación de lo que ayer vimos con Bravo. A ver. Bueno, en esta sesión principalmente nos vamos a enfocar a lo que es el páncreas, el hígado y el intestino, tanto grueso como delgado. Ok, los objetivos de esta práctica, o de esta asesoría, perdón, son describir la participación de las glándulas anexas en los procesos digestivos. También vamos a identificar las diferencias funcionales que hay entre el intestino delgado e intestino grueso. Vamos a conocer la secuencia de los procesos digestivos y además vamos a definir los fenómenos que son, como tal, la secreción, la digestión, la absorción y la motilidad. Y por último, vamos a describir el proceso de la regulación intestinal. Vamos a recabar todo lo que vimos en esta charla y vamos a integrarlo. Bueno, en cuanto al contenido, vamos a empezar a hablar por las glándulas anexas, que en este caso es páncreas e hígado propiamente. Además, vamos a hablar de lo que es el intestino delgado, tanto anatomía funcional como los procesos digestivos. Lo mismo con el intestino delgado, finalmente vamos a tener la regulación intestinal y al final vamos a abordar un tema de correlación clínica para transpolar todo lo que hemos visto a situaciones patológicas, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con el páncreas. En cuanto al páncreas, tenemos que es una glándula mixta. Tiene una porción tanto endocrina como exócrina. Dentro de su porción endocrina, pues encontramos la principal, que es la secreción de insulina, de glucagón y de somatostatina, que en esta charla no nos compete hablar. Pero de lo que sí vamos a abordar es la porción exócrina. La porción exócrina propiamente es la que secreta el jugo pancreático y lo vierte al conducto pancreático principal, el cual va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en la ampolla de Vater, ¿no? Dicha ampolla está regulada por el esfínter de Oddi. Esto como consideraciones generales en cuanto a la anatomía funcional macroscópica. Bueno, cuando hacemos un corte microscópico podemos ver que el páncreas se organiza en lóbulos y a su vez cada lóbulo está compuesto de múltiples acinos. Y bueno, cuando estudiamos el acino, nos notamos que está compuesto por dos células, principalmente, las cuales son las células acinares pancreáticas y las células epiteliales ductales. La célula acinar pancreática es... Espérenme, a ver. La célula acinar pancreática, como podemos ver en esta imagen, cuenta con estos gránulos de decimógeno en su parte apical. Y bueno, ¿qué son estos gránulos de decimógeno? Básicamente son enzimas inactivas. Además, podemos ver que la célula acinar a nivel citoplásmico cuenta con los organelos de un aparato de Golgi, mitocondrias y además el retículo endoplásmico rugoso. Todos estos organelos participan en la síntesis y secreción de los gránulos de decimógeno. Bueno, por otro lado, estudiando lo que es la célula epitelial ductal pancreática, vemos que esta es la encargada de secretar principalmente el bicarbonato. Tanto las enzimas como el bicarbonato van a ser el componente principal del jugo pancreático. Dentro de las consideraciones generales del jugo pancreático, tenemos que tiene un pH que va de los 7.6 a los 8.2, es decir, tiene un pH alcalino y tiene una secreción máxima que va en promedio de los 2 litros por día o 2.000 mililitros por día. Bueno, ¿cuál es la razón de que sea el pH alcalino del jugo pancreático? Bueno, básicamente es para contrarrestar el pH ácido que proviene de la secreción del estómago, ¿no? Este ácido clorhídrico, si no tuviera un regulador a nivel de lo que es el duodeno, cuando se vierten estos contenidos, bueno, lo que haría el ácido clorhídrico es promover autodigestión, dañar e inflamar a las células del intestino delgado. Por eso es que este pH alcalino del jugo pancreático contrarresta ese efecto, aunado al pH que tiene la bilis, que también es alcalino. Entonces, estos dos jugos, el jugo pancreático y el jugo biliar, contrarrestan al pH ácido que proviene del estómago. Okay. Bueno, revisando otra vez la célula acinar, recordemos que es la encargada de la secreción enzimática. Vemos el retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, que es donde se empaquetan estas vesículas y finalmente se forman estas vacuolas de condensación. Estas vacuolas de condensación son inmaduras,
por lo que tienen que madurar hacia los gránulos de simógeno. Y los simógenos básicamente son enzimas inactivas. Estas enzimas inactivas son secretadas por el páncreas y van a ser activadas a través de una cascada muy regulada. ¿Y cuál es la razón de que las enzimas sean inactivas? Bueno, es que básicamente que si se activan a nivel de lo que es el conducto pancreático principal, van a promover la autodigestión de este conducto. Entonces, nos pueden llevar a cuadros como lo es la pancreatitis aguda. Miren, aquí entonces ya llegamos finalmente a lo que es el conducto pancreático. Vierte su contenido en la ampolla de Vater. La ampolla de Vater está regulada por el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi se abre y permite la salida de este jugo pancreático. Este jugo pancreático va a contener simógenos. Dentro de los simógenos encontramos al tripsinógeno, el cual es la piedra angular para esta cascada, debido a que por medio de la interacción en el borde del cepillo de los enterocitos del intestino delgado, va a ser activado por medio de la enteropeptidasa o enteroquinasa, como también se le conoce a esta enzima. Esta enzima lo que hace básicamente es transformar el tripsinógeno, que es un simógeno, una enzima inactiva, a su forma activa, que es la tripsina. Y la tripsina desempeña un papel crucial debido a que ayuda a activar a los demás simógenos, como por ejemplo el quimiotripsinógeno lo va a activar a la quimiotripsina. Por otro lado, la procarbopeptidasa va a ser activada por medio de la tripsina hacia carboxipeptidasa. Lo mismo va a suceder con procolipasa, que va a ser transformada a colipasa por medio de la tripsina, y finalmente la profosfolipasa a la forma activa, que es la fosfolipasa. Todos estos simógenos son activados por la acción de la tripsina. Bueno, pero la tripsina no se queda ahí solamente. La tripsina tiene un proceso de autorregulación, que ante la presencia de tripsina, o sea, una vez que la tripsina ya está en la luz del intestino, va a activar a más tripsinógeno para que se forme más tripsina. Entonces, la tripsina genera no solo activación de los demás simógenos, sino también mayor generación de la tripsina. Así es como nosotros activamos a los simógenos a nivel de la luz del intestino delgado. Recuerden, este proceso sucede a nivel intestinal, porque si la activación se da en el conducto, nos causaría un proceso inflamatorio que finalmente desencadenaría en pancreatitis. Ok, bueno, pero la célula CINAR no solo libera simógenos, sino que también libera enzimas activas, como es la alfa-amilasa, la carboxil-lipasa, la lipasa propiamente, que es la enzima encargada de degradar los triglicéridos. Además secreta RNasa, adeneasa y la colipasa, la cual funciona como un factor para la lipasa. Bueno, dentro de estos gránulos también encontramos otros componentes, como es el sodio, el cloro, el agua y el calcio. Pero lo que principalmente destaca es la inhibidor de la tripsina. Como su nombre lo dice, esta enzima es encargada de inactivar a la tripsina para que ya no se lleve a cabo, porque nosotros no siempre vamos a necesitar que estos simógenos se transformen a su forma activa. Y bueno, hasta aquí hemos revisado la porción enzimática del jugo pancreático, pero como habíamos visto al inicio, además de este compuesto enzimático, también existe otro componente que propiamente es una solución rica en bicarbonato. Bueno, aquí esta tablita lo que nos representa son las principales funciones de las enzimas reactivas en su forma. Por ejemplo, tripsina, que es activada, que proviene del simógeno, el cual es activado a su vez por la enteroquinasa o enteropeptidasa presente a nivel de lo que es el borde en cepillo de los enterocitos, va a tener la función principal de hidrolizar a los enlaces peptídicos, y así con las demás enzimas, ¿no? Tenemos a la quimiotripsina, a la elastasa, a la carboxipeptidasa A, carboxipeptidasa B y fosfolipasa. Miren, todas estas son activadas por medio de la tripsina. Entonces, esta es la importancia fundamental que tiene la activación del tripsinógeno a tripsina. Y bueno, aquí ya es su función, ¿no? Yo creo que les va a funcionar mucho esta tablita, así que si le pueden tomar una screen, mucho mejor. Okay. Ahora sí, ya hemos terminado con la parte enzimática del jugo pancreático. Nos toca ver el componente hidroelectrolítico. Este componente hidroelectrolítico es una solución acuosa de bicarbonato de sodio. Cuando leemos esto, simplemente vemos
diferimos que tiene dos componentes, uno que es el bicarbonato y este es el sodio, y otro que es el sodio. Pero bueno, ¿cómo se forma este bicarbonato de sodio? A nivel de la célula ductal del páncreas, nosotros contamos con una enzima que es fundamental para la formación del bicarbonato, la cual es anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica que está presente a nivel citoplásmico o citoplasmático, que aquí se abrevia como SA, va a formar bicarbonato e hidrogeniones a partir de una molécula de dióxido de carbono y una molécula de agua. La unión de estas dos moléculas va a formar ácido carbónico, que finalmente el ácido carbónico se va a dividir en bicarbonato e hidrogeniones. El bicarbonato, que va a ser un componente del jugo pancreático, va a salir de la célula ductal hacia la luz del páncreas por medio de un intercambiador. Este intercambiador funciona ingresando cloro al interior de la célula y sacando bicarbonato. Finalmente, este cloro que ha entrado tiene que salir. ¿Por qué debe de salir? Para mantener el gradiente eléctrico y químico, para que siga funcionando este intercambiador de bicarbonato. Entonces, lo que hace el cloro es que sale por la membrana apical de nuestra célula ductal del páncreas por medio del canal SFTR. Este canal, su nombre largo es canal regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. Y se le denomina así porque en esta patología, que es la fibrosis quística, se encuentra alterado. No funciona de una manera, no funciona bien, por lo que se le denominó de esta forma. Bueno, entonces el cloro sale por esta porción y luego vuelve a ingresar por medio del intercambiador. Entonces, este canal es fundamental que funcione de manera adecuada. Bueno, aquí tenemos este cotransportador de sodio, 2-cloro y potasio que únicamente nos funcionan para mantener el gradiente electroquímico. También la bomba sodio-potasio y este intercambiador. Por eso no lo vamos a revisar más. Bueno, una vez que tenemos cloro a nivel de lo que es la luz del páncreas o del conducto pancreático, este cloro tiene una carga negativa, ¿no? Entonces, va por la ley de las cargas, que dicen que cargas opuestas se atraen y cargas iguales se repelen, pues el cloro va a atraer a un catión, que en este caso, el catión predominante del líquido extracelular es el sodio. El sodio, al detectar que hay una mayor carga negativa de este lado del conducto, va a atravesar a las células por la vía paracelular. La vía paracelular básicamente es la vía que pasa entre las uniones de una y otra célula. Estas uniones no son muy estrechas, son permeables, por lo que permiten el paso de sodio siguiendo el gradiente eléctrico que ha establecido el cloro. Bueno, cuando pasa sodio, por proceso de ósmosis, arrastra agua. Entonces, de esta forma, nosotros ya hemos determinado que a nivel del conducto tengamos sodio y cloruro, los cuales son los dos componentes hidroelectrolíticos del jugo pancreático, ¿no? Bicarbonato de sodio, que aquí está. Ok, otra cosa que es importante que mencionemos es que este proceso no solo se lleva a cabo en la célula ductal pancreática, sino también en las células del duodeno, en algunas células, en los enterocitos principalmente, que son las células absortivas, y también en las células caliciformes. Bueno, la importancia de esto radica en que el canal SFTR se encuentra regulado principalmente por AMP cíclico. Nosotros cuando aumentamos mediante cascadas de señalización la concentración de AMP cíclico, permitimos la apertura de este canal. Entonces sale una mayor cantidad de cloro, y al salir una mayor cantidad de cloro, ¿qué creen que pase? Pues obviamente el sodio también va a atravesar más o va a tener un mayor transporte a través de la vía paracelular. Va a haber una pérdida mayor de sodio a través de este conducto, y es lo que pasa a nivel intestinal con la toxina de Vibrio cholera, ¿no? Aumenta, cuando se une a su receptor glucosídico principalmente, aumenta la concentración de AMP cíclico. Este AMP cíclico promueve la apertura del canal SFTR. Al promover su apertura sale una mayor cantidad de cloro, y el cloro establece un gradiente eléctrico negativo que arrastra sodio, y el sodio por proceso de ósmosis favorece el paso de agua hacia esta luz.
por lo cual en esta patología que es el cólera, nosotros vamos a tener una pérdida inmensa de agua por la acción que tiene la formación de AMP cíclico en este canal. Ok, chicos. Entonces, esa parte ya quedó. Ok. Ahora, ya hemos estudiado los dos componentes ya hemos estudiado los dos componentes del jugo pancreático, tanto la porción enzimática, que es secretada por la célula cinar, y el componente hidroelectrolítico, secretado por las células ductales, ¿no? Pero bueno, ¿y cómo se da esta secreción? Bueno, como habíamos visto ayer con Brau, tenemos tres fases, ¿no?, de secreción, que es la fase cefálica, iniciada por estímulos visuales, olfativos, gustativos y dermatológicos. También tenemos una fase gástrica que propiamente se debe a la distensión y a la participación de la hormona gastrina, y finalmente una fase intestinal. Esta fase intestinal es la que nosotros vamos a estudiar principalmente, debido a que se encarga únicamente esta fase intestinal del 50 al 80% de la secreción enzimática máxima del jugo pancreático. Entonces es la principal y es por eso que únicamente vamos a estudiar esto. Y bueno, ¿cómo se da esta fase? Bueno, esta fase va a ser regulada tanto por la CCK, que es la colecistocinina, por la secrecina y algunos reflejos enteropancreáticos. Y bueno, el estimulante de esto va a ser la presencia de aminoácidos, ácidos grasos e hidrogeniones presentes en la luz intestinal. Los hidrogeniones, que son un componente del ácido clorhídrico, son el principal medio estimulante para la liberación enzimática pancreática. ¿Y cómo sucede esto? Básicamente los hidrogeniones van a estimular a la célula S presente en el intestino delgado para que libere una sustancia conocida como secretina, ¿no? Hay mucha lógica en esto. La célula S libera una sustancia denominada secretina, S de secretina. Esta secretina va a unirse a sus receptores presentes a nivel de lo que es la célula ductal pancreática. Y si nosotros recordamos, ¿qué hace la célula ductal pancreática? Secreta una solución acuosa, rica en bicarbonato. Entonces favorece la secreción de bicarbonato, la secretina al unirse con su receptor. Y bueno, esta es la principal forma en la cual nosotros estimulamos la secreción pancreática. Pero por otro lado, también tenemos que tanto las grasas como las proteínas van a favorecer la secreción pancreática. ¿Y cómo lo hacen? Básicamente, tenemos una célula que es la célula I, la cual detecta estos aumentos en las concentraciones de grasas y de proteínas y responde liberando una hormona que es la CCK. Esta CCK va a actuar por medio de aferencias que van a viajar hacia el sistema nervioso central y se van a integrar a nivel de lo que es el nervio vago. Este nervio vago va a responder enviando eferencias tanto a las células ductales como a las células acinares. Entonces, el neurotransmisor implicado en este reflejo es la acetilcolina. La acetilcolina se une con receptores muscarínicos de tipo M3, que son metabotrópicos propiamente, y va a favorecer no solo la secreción de enzimas, sino también la secreción de bicarbonato. Pero esto es secundario, porque la principal secreción se da por la presencia de hidrogeniones a nivel de la luz intestinal. Recordemos que son detectados estos hidrogeniones por las células S. Entonces, así, hasta esta parte es como nosotros hemos terminado ahora con la regulación o con la secreción del jugo pancreático. Recuerden, la fase intestinal es la principal, ya que va a representar del 50 al 80% de la secreción máxima. Chicos, no sé si les haya quedado alguna duda o quieren que repitamos algo, lo pueden escribir en el chat antes de que avancemos con lo que es el hígado, para que no arrastremos dudas. ¿Todo claro? Ok, Jeremy. ¿Alguien más? Sí, puedes volver a repetir. Ok, lo último, ¿verdad? A ver. Ok, a ver. Como les habíamos comentado, el jugo pancreático va a ser liberado principalmente en la fase intestinal. Esta fase intestinal va a dar alrededor del 50 al 80% de la secreción del jugo pancreático, ¿no? Entonces es la más importante.
Y esta vía es regulada por la presencia de aminoácidos, de ácidos grasos y de hidrogeniones presentes en la luz del intestino delgado. Bien, aquí está. Voy a tratar. Ok. Miren, estos hidrogeniones presentes en el intestino delgado van a estimular a la célula S. Al estimularla, generan que se libere secretina. Esta secretina va a viajar y se va a unir con su receptor de secretina presente en la célula ductal pancreática. Al unirse con su receptor, va a generar una mayor liberación de bicarbonato. Aquí está el bicarbonato, ¿no? Entonces, esta vía, que es la de la secretina, mediada por el aumento de hidrogeniones, es la principal forma en la cual nosotros estimulamos la secreción pancreática mediante la fase intestinal. Y bueno, tenemos otro componente, que propiamente es que las grasas, y las proteínas van a estimular una célula, que en este caso corresponde a la célula I. Esta célula I actúa liberando CCK. La CCK va a estimular a fibras aferentes que viajan al sistema nervioso central para llevar esta información relacionada con el aumento en la concentración de grasas y de proteínas. Finalmente, esta información hace un relevo y va a mandar una proyección, una vía eferente por medio del nervio vago o décimo par craneal. Este nervio vago va a enviar eferencias tanto a la célula ductal pancreática para que aumente la secreción de bicarbonato, como a la célula acinar para que aumente la secreción de enzimas o decimógenos. En este caso, y bueno, el receptor que participa aquí, perdón, el neurotransmisor que participa aquí es acetilcolina, y el receptor al cual se une es el receptor muscarínico de tipo M3, pero esta es la vía secundaria para aumentar la secreción pancreática en la vía intestinal, porque la principal vía, como ya lo dije muchas veces, es la presencia de hidrogeniones a nivel de lo que es la luz intestinal. No sé si ya les haya quedado más claro, chicos. Mucho mejor, gracias. Ok, entonces voy a tratar de ir un poco más despacio porque veo que voy muy rápido. Okay. Ahora vamos a hablar del hígado. El hígado, pues es el mayor abdomen, uno de los órganos con mayor volumen ubicado en la cavidad abdominal. Está compuesto por dos lóbulos principalmente, pero lo que me interesa en esta porción o en esta parte es que en una vista macroscópica nosotros vemos que cuando levantamos un lóbulo hepático, vemos estos conductos, el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, los cuales confluyen y forman al conducto hepático común. Este conducto hepático común continúa descendiendo y se une con un conducto que proviene de la vesícula biliar, el cual es el conducto cístico. Entonces, a la confluencia del conducto cístico con el conducto hepático común, esta confluencia da origen al conducto colédoco. El conducto colédoco finalmente es el encargado de llevar la bilis que se ha secretado a nivel hepático y se ha concentrado a nivel de lo que es la vesícula biliar al duodeno o a la luz del intestino delgado. Recuerden, viaja y se va a unir o va a desembocar en la ampolla de Vater. Como habíamos visto, en esta ampolla de Vater también va a desembocar el conducto pancreático principal. Y esta ampolla de Vater está regulada por un esfínter, que es el esfínter de Oddi. Cuando el esfínter de Oddi se abre, o sea, se quita, permite tanto la liberación de bilis como de secreciones pancreáticas en la segunda porción del duodeno, que es esta parte que estamos viendo. Entonces, el esfínter de Oddi tiene un papel fundamental en el paso del componente biliar y de las secreciones pancreáticas. Ok, estas en cuanto a las consideraciones macroscópicas del hígado. Por otro lado, tenemos también una parte, cuando nosotros hacemos un corte microscópico de lo que es el hígado, vemos que las unidades funcionales, que en este caso serían los hepatocitos o las células hepáticas, se van a encontrar organizadas en unidades hexagonales, que son estas que vemos aquí, ¿no? Tienen 6 lados y, bueno,
Estas unidades hexagonales también se conocen como lobulillos. Este es un lobulillo clásico, tenemos varios tipos, pero en esta ocasión pues nada más vamos a hablar de lo que es. A su vez, en cada vértice de este hexágono, nosotros vamos a encontrar este paquete de 3 estructuras, que es conocido como la tríada portal o la tríada del hígado. ¿Y cómo está compuesto? Bueno, pues está compuesto por el ABC del hígado, que en este caso sería V, ¿no? Pero el ABC del hígado corresponde a la arteria hepática, a la vena porta y propiamente al conducto biliar. Entonces, la tríada portal del hígado está compuesta por estas 3 estructuras. Tanto la arteria hepática como la vena porta se encargan de llevar sangre a lo que son los hepatocitos, mientras que el conducto biliar se encarga de recolectar la bilis para llevarla finalmente al conducto colédoco, que ya vimos que es la última parte que va a participar en el vaciamiento de esta bilis. Entonces, es importante que ustedes recuerden estas 3 estructuras, que es la arteria hepática, la vena porta y el conducto biliar. Recuerden, el ABC del hígado está compuesto por estas 3 estructuras. Pero bueno, el hígado tiene muchas funciones, pero nosotros solo vamos a revisar propiamente lo que es la secreción de bilis. Para esto nosotros tenemos que la bilis es una solución no enzimática. O sea que a diferencia de lo que es el jugo pancreático, que tiene una alta concentración de decimógenos, que propiamente son enzimas inactivas, aquí en la bilis nosotros vamos a carecer de estas enzimas. Va a poseer un pH alcalino igual, que va de los 7.0 a los 8.6. Y como les había mencionado al principio, la razón de que esta bilis tenga un pH alcalino es que aunado al pH alcalino proveniente del jugo pancreático, van a contrarrestar el pH ácido que proviene del ácido clorhídrico, que es secretado a nivel del estómago. Y bueno, la bilis se produce en alrededor de medio litro o 500 mililitros por día, una secreción máxima de 500 mililitros por día. Dentro de su composición, pues nosotros encontramos agua, sales biliares, que son las encargadas propiamente de participar en la digestión de las proteínas. También encontramos los pigmentos biliares, como es la bilirrubina, un producto de la degradación de la hemoglobina. Además, vamos a encontrar colesterol y otras sales inorgánicas. Pero la principal componente que nos ayuda a la digestión son las sales biliares. Ok, pero esta es la bilis que se secreta a nivel hepático, porque la bilis no se produce en la vesícula, sino más bien se va a almacenar en esta vesícula, o sea, una vez que se ha producido en el hígado, y si no se está utilizando, se va a almacenar y se va a concentrar en la vesícula. Al concentrarse, nosotros estamos diciendo que está retirando agua e iones. Entonces, estos 4 componentes se van a concentrar a nivel de lo que es la vesícula. Y bueno, ya esa es la única función básicamente de la vesícula, que funciona como almacenamiento y para concentrar la bilis. Pero ¿cómo se da esta regulación de la secreción de la bilis? Bueno, para esto hay que considerar 3 vías. Una vía hormonal, una vía nerviosa y una vía de retroalimentación. La vía hormonal propiamente está dada por la hormona CCK. La CCK o colecistocinina viaja a través de la circulación enterohepática y promueve la contracción de la vesícula biliar. Además, promueve la relajación del esfínter de Oddi, o sea, promueve que se abra este esfínter de Oddi. Entonces, mediante estos 2 mecanismos, promueve la secreción de bilis. Esto es en cuanto a la parte hormonal. Tenemos otra, en cuanto al componente nervioso, nosotros tenemos que el 10º par craneal, nervio neumogástrico o vago, como comúnmente se le conoce, mediante la liberación de acetilcolina, va a promover una débil contracción de la vesícula, pero esto también va a favorecer la secreción de bilis. Y por último, un proceso de retroalimentación positiva, que este es dado por las sales biliares. Las sales biliares, una vez que llegan otra vez por vía enteropática hacia el hígado, van a promover la secreción la secreción de bilis por parte del hígado. Entonces, las mismas sales biliares, al reciclarse, promueven que se libere más componente biliar. Entonces, esta es una parte de retroalimentación. Recuerden, bueno, como resumen, pues ya, la regulación de la secreción de la bilis está dada por 3 partes.
una parte hormonal dada por la hormona CCK, una parte nerviosa dada por el 10º par craneal y una parte de retroalimentación positiva dada por las sales biliares, que es un componente de la bilis. Y bueno, así es como acabamos el hígado exócrino. No sé si alguien tenga alguna duda, quieren que se repita algo. Aquí estoy viendo los dudas, a ver. ¿O todo bien, chicos? ¿Todo bien? Ok. ¿Ninguna duda? Bueno, continuamos. Todo claro. Vale, Jeremy. Ok, Marian, ¿todo bien? Bueno, continuamos. Ok. Ahora vamos a tomarnos un respiro. Voy a tomar un poco de agua, perdón. Y ahorita continuamos. Ok, ahora vamos a hablar de lo que es el intestino delgado. Igual vamos a comenzar a hablar de lo que es la anatomía funcional en una vista macroscópica. Nosotros hemos llevado anatomía, ¿no? Entonces todos ustedes son unos pro en anatomía de abdomen, saben que el intestino delgado se compone de 3 partes, ¿no? El duodeno, el yeyuno y el ileum, que es la parte terminal. Bueno, en cuanto a las consideraciones generales del intestino delgado, tenemos que tiene una longitud que en promedio va de los 6 metros. Tiene un área de membrana plasmática apical que se mide en metros cuadrados, que es en promedio de 200 metros cuadrados. Además, tiene la presencia de pliegues, de vellosidades, de criptas y de microvellosidades. Estos 4 componentes, propiamente, estos 4 componentes son los que aumentan la superficie de absorción del intestino delgado. Entonces, estos 4 componentes, tanto los pliegues, pliegues de Kerkin, como también se le conoce, las vellosidades, las criptas o invaginaciones de la mucosa, aunado a las microvellosidades, que son de las células, aumentan la superficie de absorción, por lo cual nos determinan que el intestino delgado sea el principal sitio de absorción de macronutrientes. ¿Ok? A diferencia de lo que vamos a ver con el intestino grueso, ¿no? Y bueno, ya estas son las consideraciones generales del intestino delgado. Pasando a una vista microscópica, nosotros podemos ver estos pliegues, ¿no? Pliegues circulares de Kerki, las vellosidades, que son estas prolongaciones que sobresalen de la mucosa, y estas invaginaciones, que son las criptas propiamente. ¿Ok? Y, las células absortivas presentan este borde en cepillo, que son las microvellosidades como tal. A ver, ayer con Braulio revisamos que el tubo digestivo está compuesto de 4 capas, ¿no? El maldito 4 que mencionaba Braulio. La capa superficial, que es la mucosa, la capa, la segunda capa, que es la submucosa, la tercera capa, que correspondicia, que propiamente es tejido conectivo, que se nos centramos nosotros, es en la mucosa, o la que está en contacto directo con lo que es la luz intestinal. Recordemos, esta se compone de un epitelio, el cual está compuesto por todas estas células, después por una lámina propia, en la cual nosotros vamos a encontrar los vasos sanguíneos, por los cuales van a pasar estos nutrientes hacia la circulación, y finalmente una muscular de la mucosa. Y ya, ¿no? En la submucosa, pues vamos a encontrar el plexo de Meissner, que es encargado de la secreción, o submucoso, como también se le conoce. Después vamos a tener el componente muscular, que es una capa de músculo, son 2 capas, una capa de músculo circular y una de longitudinal. ¿Cuál es la capa que es interna? Muscular, la circular o la longitudinal. A ver si alguien me escribe en el chat. ¿O nadie se acuerda? Ayer lo revisamos con Bravo, pero bueno. La circular, miren, para que no se les olvide nunca, recuerden que circular, S de circular e I de interna, ¿no? O sea, ustedes ya nunca les va a olvidar esta parte, que la capa circular es interna, porque las principales letras de esta palabra, pues es la S y la I, que corresponden a circular, I o E y E interna, ¿no? Y la longitudinal ya es la capa externa, ¿no? Ok. Sí, bueno, ayer
Bravo les mencionó que hay una capa extra, que es la oblicua como tal, pero esta solo está presente a nivel de lo que es el estómago. Aquí solo contamos con estas dos capas, la circular interna y la longitudinal externa, que son propiamente las que nos van a determinar la motilidad del tubo digestivo. A nivel del intestino, tanto delgado como grueso, solo vamos a contar con estas dos capas, la circular interna y la longitudinal externa, a diferencia de lo que ayer nos comentó Braulio, que es diferente con el estómago, ¿no? Y bueno, entre estas dos capas vamos a encontrar un plexo. ¿Cuál es el plexo? A ver, no sé si alguien se acuerde. ¿Cuál es el nombre del plexo que se encuentra entre estas dos capas? El plexo mientérico o de Auerbach. El de Meissner, como aquí estoy leyendo que lo pusiste, Max, se encuentra, recuerda, en la capa submucosa. El plexo mientérico o de Auerbach se encuentra en esta capa, entre las capas muscular, corresponde a la circular interna y a la longitudinal externa. Aquí es donde encontramos el plexo de Auerbach o mientérico. Y bueno, pero eso es lo menos importante, la verdad, para este tema. Lo que sí nos toca revisar a manera profunda, a manera muy detallada, es los tipos celulares que encontramos tanto en la vellosidad como en la cripta. Vemos que en la vellosidad encontramos células absortivas que presentan microvellosidades o vellosidades en la parte apical. Estas células son encargadas propiamente de la absorción de los nutrientes. Por otro lado, también tenemos a la célula caliciforme, la cual es la encargada de secretar moco principalmente, que funciona como una barrera física y además permite la lubricación. Tenemos la célula endocrina entérica, dentro de las cuales vamos a encontrar varios subtipos. Por esto es que la vamos a revisar en otro apartado diferente a las demás células. También tenemos a la célula madre progenitora y a la célula indiferenciada de la cripta. Estas dos células o estas dos poblaciones celulares nos van a dar origen a las demás. Y bueno, tenemos a la célula de Panet, que como tal su función es inmunitaria, ¿no? Libera lisozima, la cual se encarga de degradar el péptido glucano que está presente en las bacterias. Okay. Los procesos digestivos o la digestión, esto ya lo habían revisado con Brown, son 4. La secreción, la digestión, la absorción y la motilidad. La secreción es el movimiento del material desde la célula, o sea, desde esta célula hacia la luz intestinal, hacia esta parte, o hacia el líquido extracelular. No se casen con que la secreción solo es de la célula hacia la luz intestinal, porque la secreción también puede ir hacia lo que es el líquido extracelular. Por otro lado, después de la secreción sigue la digestión, que es un proceso de degradación tanto química como mecánica que va a reducir los nutrientes a unidades absorbibles. Por ejemplo, si hablamos de carbohidratos, tenemos oligosacáridos. Estos oligosacáridos, tanto de cadena larga como de cadena corta, se tienen que reducir a su forma absorbible, que propiamente son los monosacáridos. Por ejemplo, la glucosa, ¿no? Entonces, la degradación es el proceso de unidades más complejas a unidades sencillas que ya son absorbibles. La absorción es el movimiento del material desde la luz gastrointestinal hacia el líquido intersticial. La absorción no se completa hasta que el nutriente pase al líquido intersticial y después a la sangre, ¿no? Porque muchas veces, ¿qué pasa si el nutriente se queda aquí y la célula que tiene el nutriente sufre un proceso de recambio? Pues esta célula se va a desprender con todo el nutriente, entonces no se va a dar el proceso de absorción, porque para que se dé el proceso de absorción tiene que pasar el nutriente de la luz del tubo digestivo hacia la sangre. Bueno, el último paso de los procesos digestivos es la motilidad, el cual se define como un movimiento del material a través del tracto gastrointestinal. Y esta es la última parte de los procesos digestivos. Entonces, en esta secuencia es como nosotros vamos a realizar lo que es la digestión. Vamos a iniciar con la secreción, finalmente, después continuar con la digestión, después absorción y finalmente la motilidad. Que es la secuencia en cómo se da la digestión. Okay. Ahora, en cuanto a la secreción, nosotros habíamos revisado que tenemos varios tipos celulares presentes a nivel de lo que es el epitelio de la mucosa. Tenemos las células absortivas, que también son conocidas como enterocitos. Estos enterocitos liberan enzimas.
Su estímulo principalmente es mediado por un nervio, que es el décimo par craneal, y participan en los procesos de digestión. Liberan enzimas necesarias para la digestión. Por otro lado, tenemos a las células caliciformes, las cuales liberan moco. Su estímulo, bueno, van a responder estas células caliciformes a un estímulo mecánico, hormonal y también a nervioso, que corresponde al décimo par craneal propiamente. Este moco participa tanto en protección como en lubricación intestinal. Finalmente tenemos a las células de Paneth, las cuales participan liberando lisozima. ¿Y ante qué van a liberar esta lisozima? Pues ante la presencia de antígenos, principalmente bacterias. Y tienen un papel, la lisozima tiene un papel en la inmunidad. Nos ayuda a regular estos patógenos que llegan a la luz intestinal. Y bueno, finalmente nos falta la última célula que les dije que íbamos a revisar, que es la neuroendocrina. Esta célula la dejé al final porque hay varios subtipos de esta célula neuroendocrina. Encontramos la S, la I, la G, la M, la L y la K. Propiamente la célula S, nosotros ya la habíamos revisado en cuanto a la secreción del jugo pancreático, ¿no? Habíamos visto que esta célula S va a liberar secretina, S de secretina. ¿Ante qué lo va a liberar? Ante una presencia de ácido clorhídrico a nivel de lo que es el intestino delgado, ¿no? O propiamente los hidrogeniones son lo que estimulan la secreción de secretina por parte de la célula S. ¿Cuál es la función de esta secretina? Aumentar o estimular, la letra E, aquí significa estimular la liberación de jugo pancreático, principalmente su componente de bicarbonato. Por otro lado, la secretina inhibe el vaciamiento gástrico. Tenemos también a la célula neuroendocrina de tipo I, la cual libera colecistocinina. Esta colecistocinina nosotros ya la habíamos visto también en la participación o en la estimulación de la liberación del jugo pancreático. Si recordamos, la célula I responde al aumento de grasa y algunos aminoácidos presentes en la luz intestinal. ¿Y cómo va a responder? Favoreciendo la contracción de la vesícula biliar, aumentando la secreción pancreática e inhibiendo tanto la producción de ácido clorhídrico como el vaciamiento gástrico. Por otro lado, tenemos también a nivel del intestino la célula G, que libera gastrina, que ayer ya habíamos hablado un poco de ella. Esta célula G va a responder a estímulos peptídicos y algunos aminoácidos. Va a responder liberando gastrina, la cual estimula la secreción de ácido clorhídrico por parte de las células parietales del estómago. También tenemos otro tipo de célula neuroendocrina, la cual es la célula de tipo M, que libera motilina. ¿Cuál es el estímulo para que responda la célula M liberando motilina? Los periodos de ayuno o los periodos interdigestivos. Y si este es su estímulo, entonces, ¿cuál va a ser la función de la motilina? Pues estimular al complejo motor migratorio interdigestivo. Este complejo motor migratorio interdigestivo son patrones de motilidad que se presentan durante las comidas o en periodos de ayuno. Y es promovido por la motilina, liberada a su vez por la célula M. Ya por último, en cuanto a las células neuroendocrinas, tenemos a las células L y a las células K. Las células neuroendocrinas de tipo L van a liberar un péptido que se denomina GLP-1, péptido similar al glucagón. Ante la presencia de estímulos, esta célula L libera GLP-1. Este GLP-1 estimula la liberación de insulina y además inhibe la evacuación gástrica y la secreción. La célula K, a su vez, va a liberar GIP, o péptido inhibidor gástrico, ante la respuesta de algunos glúcidos, aminoácidos y ácidos grasos. Y su función es la misma, estimular la liberación de insulina, por lo cual tanto el GLP-1 como GIP van a participar en un proceso que se denomina incretina, que ustedes van a revisar cuando lleven fisiología. Entonces, tanto GLP-1 como GIP van a estimular la liberación de insulina en un proceso o en un mecanismo denominado efecto incretina, que solo es por mencionarlo porque no lo vamos a revisar a fondo. Ok, entonces estos son los principales tipos de células neuroendocrinas que encontramos a nivel del intestino. Ahora sí, después de la secreción vamos a ver la digestión. La digestión, vamos a recordar el concepto que es
la degradación química y mecánica o mecánica del alimento en unidades absorbibles. Vamos a comenzar hablando de la digestión de los carbohidratos. Los carbohidratos se clasifican en monosacáridos y oligosacáridos. A su vez, los oligosacáridos se subclasifican de cadena larga y de cadena corta. Los monosacáridos ya son las unidades absorbibles de los carbohidratos, por lo cual todos los oligosacáridos, llámese de cadena larga o de cadena corta, deben ser reducidos a cualquiera de los 3 monosacáridos. Por ejemplo, aquí tenemos un polímero de glucosa, llámese almidón o llámese glucógeno. Este almidón o glucógeno, por medio de la amilasa, va a ser escindido, va a ser hidrolizado hacia disacáridos, como lo es la maltosa, la sacarosa y la lactosa. Pero estos carbohidratos siguen siendo oligosacáridos, por lo que tienen que reducirse o disminuir su tamaño aún más para ser absorbibles. La maltosa, va a pasar por una enzima que se conoce como maltasa, la cual va a hidrolizar a maltasa hacia 2 monosacáridos, que son 2 moléculas de glucosa propiamente, que ya van a poder ser absorbidos. Por otro lado, tenemos a otro disacárido, como lo es la sacarosa. La sacarosa, a través de la sucrasa, se va a convertir o se va a degradar en sus formas absorbibles, que es una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. Finalmente, la lactosa va a pasar por una enzima, que es la lactasa, para que se reduzca a una molécula de glucosa y a una molécula de galactasa. Y ahora sí, todos estos disacáridos ya se han reducido a su forma o a su unidad absorbible, que son los monosacáridos. Tenemos 3 monosacáridos principales, o solo tenemos 3 monosacáridos, perdón. La glucosa, la fructosa y la galactosa. Entonces, todo oligosacárido se tiene que reducir hacia cualquiera de esos 3 monosacáridos para ser absorbible. Si nosotros no reducimos los oligosacáridos, no los vamos a poder absorber. Y es lo que pasa con las personas que tienen intolerancia a la lactosa, ¿no? Estas personas carecen de esta enzima, de la lactasa. Entonces, no van a poder absorber lactosa, porque no va a pasar por el proceso de degradación o de digestión. Por lo que la lactosa va a llegar a nivel de lo que es el colon, y en el colon, debido a la presencia de microflora, se va a fermentar hacia gases. Estos gases propiamente van a dar el cuadro clínico de lo que es la intolerancia a la lactosa, que es distensión abdominal por la acumulación de gases y además la presencia de meteorismo, que propiamente es la expulsión de gases a través del ano. Y se debe a que nosotros carecemos de esta enzima que es la lactasa. O bueno, las personas que la padecen se debe a que carecen de esta enzima que es la lactasa, esencial para el proceso de absorción de lactosa. Ok, chicos, espero que les haya quedado todo claro. Igual si tienen alguna duda o quieren que repita algo, me lo escriben antes de que ya vayamos más avanzados, ¿no? Ok. Una vez que ya hemos reducido todos nuestros oligosacáridos, llámese disacáridos o polímeros de carbohidratos, hacia nuestros monosacáridos, que recordemos es galactosa, glucosa y fructosa, estos monosacáridos ya van a poder ser absorbidos a nivel de lo que es el intestino delgado. ¿Y cómo van a ser absorbidos? Bueno, básicamente la glucosa y la galactosa van a entrar al enterocito, a la célula de absorción, por medio de un cotransportador. Este cotransportador se le conoce como SGLT1. Este SGLT1 permite la entrada de 2 iones de sodio aunados, ya sea a galactosa o a glucosa. Una vez presentes a nivel de lo que es el citoplasma, la glucosa o la galactosa van a salir por medio de la membrana vasolateral a través de un canal, que es el GLUT2. Esta es la absorción que tiene la glucosa y la galactosa, pero nos falta la fructosa. ¿Y la fructosa por qué no la mencioné aquí con estos 2 monosacáridos? Que la fructosa va a entrar a la célula por un mecanismo diferente. La fructosa entra por el extremo apical del enterocito por medio de un transportador, que es el transportador GLUT2, de difusión facilitada, ¿no? GLUT5, perdón. Este GLUT5 permite la entrada de fructosa al interior de la célula. Una vez que ya se ha internalizado la fructosa, va a salir por medio de un transportador otra vez. En este caso ya es GLUT2.
que es el mismo para los tres monosacáridos, ¿ok? Entonces, la entrada de los monosacáridos es diferente. El SGLT1 va a participar tanto en la entrada de lactosa como de glucosa al interior de la célula, mientras que la fructosa va a entrar por GLUT5. Y ya una vez que están en el citoplasma, van a salir los tres monosacáridos por un transportador presente en la membrana basal, que es el GLUT2. Es muy importante que ustedes entiendan esto y que no se confundan, porque es muy común que lo pregunten en los exámenes. ¿Cuál transportador utiliza la fructosa para entrar al interior del enterocito? Ah, pues GLUT5, ¿no? No se vayan a confundir, por favor, porque esto sí es muy probable que se lo pregunten en su examen. Ok, chicos, ¿no hay ninguna duda? Avanzamos. Si no hay ninguna duda, avanzamos. Creo que no. Ok, vale. Ahora vamos a hablar de la digestión y absorción de las proteínas. Las proteínas vemos que en su estructura tienen un extremo amino terminal y en el otro extremo tienen un extremo carboxi terminal. En el interior de las proteínas vemos que se encuentran los aminoácidos, los cuales están unidos a su vez por enlaces peptídicos. Aquí vamos a tener la presencia de dos enzimas principalmente, las endopeptidasas y las exopeptidasas. Las endopeptidasas, que propiamente involucran tanto a la pepsina como a la tripsina, van a degradar los enlaces internos de estas proteínas. Al degradar los enlaces internos van a generar péptidos de menor tamaño. Ok, entonces este es el papel que tienen las endopeptidasas, cortar enlaces internos peptídicos. Por otro lado, tenemos a las exopeptidasas. Las exopeptidasas van a digerir enlaces que se encuentran en los extremos. Al hidrolizar o al romper estos enlaces que se encuentran en los extremos, pues ya propiamente nos van a liberar aminoácidos y péptidos. Y ya posteriormente, bueno, si necesitamos hidrolizar más este péptido, pues vamos a tener la presencia de endopeptidasas o exopeptidasas, hasta reducirlos a su unidad absorbible. ¿Y cómo se va a dar la absorción? Bueno, las proteínas se van a degradar a péptidos, como ya lo hemos visto. Estos péptidos, que son, que propiamente ya pueden entrar al enterocito por medio de un cotransportador. Este cotransportador es el PET-T1, va a permitir la entrada de dipéptidos y de tripéptidos con la salida de hidrogeniones, perdón. No, es un cotransportador, perdón. Ajá, es un cotransportador. Permite la entrada de dipéptidos y tripéptidos aunado a la entrada de hidrogeniones. Entonces, una vez que estos dipéptidos y tripéptidos han entrado al citoplasma de nuestro enterocito, pueden ser hidrolizados aún más por la presencia de la peptidasa, pero no es esencial. O sea, pueden ser hidrolizados o no pueden ser hidrolizados. En caso de que no sean hidrolizados a unidades más pequeñas, estos dipéptidos van a salir hacia la circulación por medio de un intercambiador con hidrogeniones. Entonces, a nivel de la membrana vasolateral tenemos un intercambiador y a nivel de la membrana apical tenemos un cotransportador. Los dos utilizan hidrogeniones. Por otro lado, los péptidos, que propiamente aquí ya vimos que se formaron aminoácidos por la presencia de las exopeptidasas, van a utilizar un cotransportador que permite la entrada de sodio y de aminoácidos al interior de la célula. Estos aminoácidos finalmente van a escapar de la célula por medio de un intercambiador con sodio, otra vez, ¿no? Entonces aquí participan dos intercambiadores, un intercambiador y un cotransportador, de igual forma que como anteriormente lo vimos. Y ya estos aminoácidos van a viajar hacia la circulación sanguínea. Por último, tenemos que los péptidos que son de menor tamaño van a adentrarse al interior de la célula por un proceso que es conocido como transitosis. Llega aquí este péptido, se une con su receptor, se invagina en un proceso conocido como transitosis y finalmente va a ser liberado de forma intacta a través de la membrana vasolateral para posteriormente ser transportado a la sangre y ya viajar, ¿no?, hacia la circulación enterohepática. Entonces, este es el proceso de digestión y absorción que tienen las proteínas. Recuerden, las proteínas se tienen que digerir a unidades absorbibles, que en este caso pueden ser dipéptidos, tripéptidos, aminoácidos o péptidos de pequeño tamaño. ¿Tienen alguna duda, chicos?
Bueno, ¿podrías repetir lo último? Ok. Como les mencionaba, entonces las proteínas se van a digerir en este caso, a péptidos, adipéptidos o tripéptidos. También se pueden reducir a aminoácidos. Y otra forma de que se reduzcan son a péptidos pequeños. Estos péptidos pequeños ya no van a necesitar un proceso extra de hidrólisis, sino más bien se van a unir con su receptor presente en la membrana apical del enterocito y van a invaginarse por un proceso denominado transitosis. La transitosis permite la invaginación de estos péptidos de pequeño tamaño que finalmente van a ser liberados de forma intacta a la circulación sanguínea. Y estos tres pasos que vimos son los procesos que lleva a cabo la absorción de las proteínas. Bueno, espero que te haya quedado un poco más claro y ya, continuamos. Ok, ahora vamos con la digestión. La digestión de las grasas. Para esto nosotros habíamos visto que la bilis, propiamente su componente, que son las sales biliares, nos van a ayudar en la digestión. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, las sales biliares hacen un proceso de revestimiento de los lípidos para formar unas estructuras, las cuales nosotros denominamos emulsiones. Las sales biliares, cuando nosotros hacemos una revisión exhaustiva, nos damos cuenta que tienen una parte hidrofóbica y otra parte hidrofílica. La parte hidrofóbica de las sales biliares es la que va a interactuar con los lípidos, mientras que la parte hidrofílica es la que se va a asociar con el agua. Entonces aquí tenemos esta gotita de grasa, la cual las sales biliares la van a revestir para formar emulsiones. La importancia de estas emulsiones es que a este nivel es donde va a entrar la lipasa. La lipasa va a ser la enzima encargada de digerir los triglicéridos. Una vez que esta lipasa entró a nuestra emulsión, va a reducir el tamaño de esta emulsión hacia una estructura de menor tamaño, que es conocida como micelio. Este micelio está formado tanto por sales biliares como por monoglicéridos, diglicéridos y ácidos grasos libres, además de colesterol. Estos micelios propiamente ya van a participar en el proceso de absorción. Y eso, bueno, eso básicamente es como nosotros llevamos a cabo el proceso de digestión de las grasas. Pero bueno, vimos que a nivel de lo que es la emulsión participa una enzima, que es la lipasa. Esta lipasa va a entrar a nuestra emulsión y va a digerir a los triglicéridos. ¿Por qué solo hablamos de los triglicéridos y no de otras grasas? Bueno, es que básicamente el 90% de las kilocalorías que obtenemos de las grasas corresponden a los triglicéridos, porque se encuentran de forma predominante en lo que son los animales. Es la forma predominante de las grasas a nivel de lo que es el de origen animal y de origen vegetal, ¿no? Entonces solo hablamos de los triglicéridos, por eso. Los triglicéridos que están presentes en las gotitas de grasa de las emulsiones van a ser degradados por una enzima que se conoce como lipasa. Esta lipasa va a degradar triglicéridos en monoglicéridos, en un monoglicérido y en dos ácidos grasos libres, los cuales, si nosotros los reunimos otra vez, pues forman al triglicérido, ¿no? Pero bueno, la lipasa es la enzima encargada de digerir o de la digestión de los triglicéridos. Pero para que la lipasa entre a la emulsión necesita de un cofactor, el cual es la colipasa. La colipasa solo funciona como un vehículo que permite la entrada de lipasa al interior de la emulsión. Y ya eso es básicamente cómo es el proceso de digestión. Creo que es un proceso bastante sencillo que ustedes ya comprendieron. Ok, ahora ¿cómo se da esta absorción de las grasas? Bueno, recordemos que las sales biliares o que la bilis tiene sales biliares. Estas sales biliares se van a unir a las gotitas grandes de grasa que provienen del estómago y van a formar las emulsiones. Todo esto es un resumen de lo que ya vimos. Estas emulsiones, por medio de la lipasa, se van a degradar hacia micelios. Estos micelios están compuestos tanto de colesterol como de monoglicéridos, como de ácidos grasos libres, además de las sales biliares. En estos micelios se va a liberar el colesterol. El colesterol, como es una sustancia liposoluble, va a entrar sin mayor oposición a través de lo que es la membrana del enterocito y se va a quedar aquí en el citoplasma. Okay. Por otro lado, nosotros tenemos los ácidos grasos libres
y los monoglicéridos, que son el producto de la degradación de los triglicéridos por medio de la lipasa. Estos componentes, tanto los ácidos grasos como el monoglicérido, van a ir al retículo endoplásmico liso, y aquí se van a volver a transformar en triglicérido. ¿Y por qué necesitamos que se conviertan de nuevo en triglicéridos? Porque la unión de colesterol más triglicéridos aunado a la unión de proteínas va a formar una estructura que nosotros denominamos kilomicrón. Este kilomicrón finalmente va a pasar por el aparato de Golgi, se va a encapsular y va a ser liberado. Pero como, miren, vean esta imagen, este kilomicrón es tan grande que no va a atravesar las fenestraciones de nuestro capilar, por lo que va a tener que absorberse por vía linfática. A través de un vaso lactífero es como nosotros absorbemos las grasas o los kilomicrones propiamente, debido a su tamaño, que no les permite atravesar las fenestraciones presentes en el capilar sanguíneo. Y así es como nosotros terminamos los procesos digestivos de las grasas. Ahora, nosotros también tenemos vitaminas. Las vitaminas liposolubles son propiamente la A, la D, la E y la K. Una mnemotecnia para que ustedes lo recuerden es ADEC. Vitaminas son liposolubles, ADEC. Estas vitaminas liposolubles se van a absorber en el intestino delgado junto con las grasas. Entonces, el proceso de absorción de vitaminas es básicamente el mismo que acabamos de explicar. Las sales biliares revisten estas gotitas de grasa, se forman las emulsiones finalmente forman micelios, las micelios liberan colesterol y tanto monoglicéridos como ácidos grasos. Y ya va a pasar el proceso que hemos visto a nivel de la célula y finalmente se va a absorber por medio de la vía linfática. El mecanismo es el mismo de la absorción tanto para las grasas como para las vitaminas liposolubles. Bueno, ¿y ahora qué pasa con las vitaminas hidrosolubles? Bueno, las vitaminas hidrosolubles ocupan otro tipo de transportador, pero que la principal vitamina hidrosoluble que representa un problema porque su absorción es totalmente diferente a las demás es la vitamina B12 o cobalamina. La absorción de cobalamina es un proceso muy regulado que consta de varios pasos. Comienza con la ingestión, ¿no? Nosotros comemos productos como la carne, como los mariscos que contienen cobalamina. Esta cobalamina se va a unir a las proteínas de los alimentos y una vez que pasa del esófago hacia el estómago, el pH y la presencia de pepsina van a determinar que la cobalamina se libere de estas proteínas. Al liberarse, la cobalamina se va a unir con el factor intrínseco, se va a unir con la aptocorrina, que es liberada por las glándulas gástricas. Entonces, el complejo de cobalamina aunado o unido a la aptocorrina forman un complejo que viaja a través del tubo digestivo. Si la cobalamina no se une a la aptocorrina, no puede viajar y por lo tanto no puede ser absorbida. Otra cosa que se libera a nivel del intestino delgado, otra sustancia que se libera en el estómago, es el factor intrínseco. Este factor intrínseco, ayer vimos que las células parietales del estómago, las células parietales no solo liberan ácido clorhídrico, sino que también liberan factor intrínseco. Este factor intrínseco también viaja, pero no viaja unido a este complejo de cobalamina aptocorrina, sino viaja por su parte, ¿no? Y es importante, por eso es que lo estamos mencionando desde ahora. Una vez que llegamos a la segunda porción del duodeno, tanto la bilis tanto el jugo como la bilis, pero principalmente las enzimas que contienen el jugo pancreático, van a condicionar una degradación de la aptocorrina. Una vez que nosotros degradamos a la aptocorrina, nuestra cobalamina queda libre. Y dice el factor intrínseco, está cobalamina libre. Y es como su crush, ¿no? Una vez que está sola, pues se le va a ir a pegar. Entonces, cobalamina se va a unir a factor intrínseco. Y este complejo es esencial para la absorción de cobalamina. La absorción de cobalamina se da a nivel del ilion, únicamente. Esta absorción es únicamente a nivel del ilion o ileal. ¿Y cómo se da? Bueno, el complejo cobalamina, factor intrínseco, se va a unir a su receptor, finalmente se van a endocitar, la presencia de enzimas van a hidrolizar tanto al receptor como al factor intrínseco, lo cual nos va a dejar
al interior de la célula únicamente cobalamina. Esta cobalamina se va a unir con la transcobalamina tipo 2 principalmente. También puede participar la transcobalamina tipo 1 y la tipo 3, pero la principal es la tipo 2. Una vez que se une cobalamina a transcobalamina tipo 2, bueno, ya va a poder salir hacia el líquido intersticial para posteriormente pasar a la circulación sanguínea. Entonces, esta es la serie de pasos que lleva el proceso de absorción de la vitamina B2. Es esencial tanto la secreción de aptocorrina a nivel del estómago como el factor intrínseco, pero a nivel del estómago se forma el complejo cobalamina-aptocorrina. Una vez que se degrada la aptocorrina, pues el factor intrínseco va a decir, esta es mi oportunidad de estar con cobalamina. Yo siempre quiero estar con cobalamina, pero no puedo porque está aptocorrina. Entonces, una vez que se quita, dice, esta es mi oportunidad, se unen y finalmente van a ser absorbidos a nivel del ileum. El factor intrínseco es determinante para la absorción de la vitamina B12, porque ¿qué pasa cuando se crea, qué pasa en la anemia perniciosa? En la anemia perniciosa se crean anticuerpos que atacan a las células parietales. Entonces no se secreta factor intrínseco, por lo tanto no se absorbe vitamina B12. Esta es una patología en la cual podemos ver que está alterada la absorción de vitamina B12. Por otro lado, cuando hay una alteración en esta proteína, que es la transcobalamina tipo 2, nos va a llevar a una anemia, que es anemia megaloblástica, por deficiencia de la absorción de vitamina B12. Y bueno, básicamente este es el proceso que lleva a cabo la absorción de la vitamina B12. Ok, ahora tenemos también absorción de iones. Ok, vamos bien de tiempo. El hierro es un ion que se absorbe a nivel de lo que es el intestino delgado. Y bueno, ¿cómo va a ser su absorción? Bueno, la absorción de hierro principalmente es en estado ferroso, ¿no? Entonces, todo el hierro que se encuentra en estado férrico se debe reducir a estado ferroso. Aquí vamos a estudiar principalmente la absorción de hierro en estado ferroso no unido al grupo hemo. Este hierro en estado ferroso va a entrar a la célula por medio de un cotransportador presente en la membrana apical del enterocito, que es el cotransportador DMT1, que es el transportador de metales divalentes, lo cual permite el ingreso de hierro e hidrogeniones a nivel del citoplasma del enterocito. Una vez en el citoplasma, el hierro se va a unir a la móvilferrina para posteriormente salir de la célula en el extremo vascolateral por medio de un transportador que es la ferroportina. Esta ferroportina permite que salga el hierro ferroso, que finalmente se va a oxidar de nuevo por medio de la efestina hacia hierro férrico, el cual ya va a pasar a la circulación sanguínea. Este es el mecanismo por el cual nosotros absorbemos hierro en estado no hemo. Pero también vamos a tener absorción de hierro unido al grupo hemo. Este hierro unido al grupo hemo va a entrar por un mecanismo desconocido, finalmente se va a oxidar por medio de la hemooxigenasa, se va a liberar, perdón. Este hierro en estado ferroso se va a unir a la móvilferrina y otra vez va a salir de la célula en el extremo vasolateral por medio de la ferroportina. La ferroportina es importante para la absorción de hierro. Ahora vamos a explicar otra patología. Bueno, vamos a mencionarla nada más. ¿Qué pasa en los padecimientos crónicos? Por ejemplo, en algunas enfermedades reumatológicas, como es la artritis reumatoide, la cual genera inflamación crónica, se van a liberar las proteínas de fase aguda. Dentro de estas proteínas de fase aguda encontramos el fibrinógeno, la proteína C reactiva y la epsidina. La importancia de la epsidina es que al estar aumentada disminuye la expresión de esta ferroportina. Entonces, al disminuir la expresión de ferroportina, nosotros ya no vamos a poder absorber hierro, el cual es esencial para la síntesis de la cadena M de la hemoglobina. Entonces, los procesos crónicos o las enfermedades inflamatorias crónicas, como la enfermedad de la artritis reumatoide, nos van a condicionar una patología que se denomina anemia de los trastornos crónicos, la cual se debe a que la inflamación condiciona una elevación de la epsidina y esta a su vez disminuye a la ferroportina, esencial para la absorción de hierro
a nivel vasolateral. Ok, eso es todo en cuanto a la absorción de hierro. Por otro lado, tenemos a otro ion, el cual es el calcio. El calcio va a ser absorbido por medio de dos mecanismos diferentes. Una vía transcelular, la cual es a través de la célula, y otra vía paracelular, la cual se da entre las uniones de las células. El calcio va a entrar por la vía transcelular a través de un receptor apical, que es el TRPV6. Una vez en el citoplasma, este calcio se va a unir a la calvindina. La calvindina funciona como un amortiguador de la concentración de calcio, algo así como la calreticulina y la calsecuestrina presentes en el reto sarcoplásmico del músculo, ¿no? Que aumentan los depósitos de calcio. Entonces, esta calvindina aumenta las concentraciones de calcio, sirve como un reservorio. Y bueno, finalmente, cuando se disocia calvindina de calcio, este calcio va a salir por dos mecanismos a través de la membrana vasolateral. Una bomba que ingresa hidrogeniones y saca calcio, y un intercambiador que ingresa 3 iones de sodio y saca un ion de calcio. Estos son los mecanismos por los cuales se da la absorción por la vía transcelular, que se da en el duodeno únicamente. La vía transcelular de la absorción de calcio se da únicamente en el duodeno. Y es favorecida por la vitamina D, en su forma activa, que es la 1,25 dihidroxivitamina. Esta vitamina D va a actuar a nivel del núcleo, favoreciendo la síntesis de ARN mensajero, lo cual finalmente va a dar origen a la síntesis de proteínas que participan tanto en el canal TRPV6, presente en la membrana apical, de la bomba ATPasa y del intercambiador. Entonces, de esta forma, la vitamina D es como favorece la absorción de calcio. Pero la vía principal de absorción de calcio es la vía paracelular, y esta se lleva a cabo en todo el intestino. Y recuerden, se lleva a cabo entre las uniones que hay entre una célula y su adyacente, ¿no? Así es como terminamos el proceso de absorción de calcio. Bueno, ya por último, en cuanto al intestino delgado, nosotros vemos que tiene patrones de contracción o motilidad, que es el último paso de los procesos digestivos. Dentro de estos patrones de contracción nosotros encontramos tres principalmente. Uno, que son las contracciones peristálticas, las contracciones segmentarias y el complejo motor migratorio. Vamos a empezar con lo que son las contracciones peristálticas. Aquí las contracciones peristálticas nos permiten el movimiento del bolo alimenticio o del alimento a través del tubo digestivo. Y esto básicamente se debe a una contracción del músculo circular interno en el extremo posterior en el extremo que queda por detrás del alimento, y a una relajación del músculo o de las fibras circulares que se encuentran por delante del estómago. Entonces, estas contracciones alternantes nos van a permitir el movimiento del alimento. También participa el músculo longitudinal externo contrayéndose. Por otro lado, las contracciones segmentarias son debatido debido a que en el extremo posterior y en el extremo anterior, donde se encuentra el alimento, va a haber una contracción del músculo circular interno. Entonces, al contraerse y al no tener salida el alimento, pues se va a batir. Las contracciones segmentarias propiamente son las encargadas del proceso de batimiento. Por otro lado, el complejo motor mioeléctrico es aquel, o motor migratorio, perdón, es aquel que se presenta en periodos de ayuno. Es iniciado por la motilina, la cual es secretada por la célula M y ya todo eso, ¿no? Y bueno, el complejo motor migratorio se termina cuando nosotros ingerimos alimento. Y bueno, ¿cuál es la función del complejo motor migratorio? Complejo motor migratorio es de limpieza, ¿no? Arrastra con todo, ya sea nutrientes que hayan quedado en la luz intestinal o algunos patógenos. Debido a la contracción, este complejo motor migratorio tiene una función de limpieza o barre todos los remanentes que hayan quedado. Entonces, esos son los tres patrones que nosotros encontramos a nivel de lo que es el intestino delgado. Antes de que pasemos, chicos, con la última parte, ¿les quedó alguna duda? ¿Quieren que repita algo? La absorción de calcio, sí, compañera. Permítame. Ok. Bueno, sí, no te preocupes. Ok, ya estamos en esta yapu, que es la absorción de calcio.
La absorción de calcio, a ver, contamos un poquito. Bueno, la absorción de calcio se da por dos vías. La transcelular, que únicamente se lleva a cabo en lo que es el duodeno, y la paracelular, que se lleva a cabo en todo el intestino delgado. La vía paracelular es la principal y únicamente es el paso de calcio a través de las uniones que hay entre una célula y otra, ¿no? Esta es la principal y es la vía paracelular en todo el intestino delgado. Pero en cuanto a la vía transcelular, nosotros tenemos que el calcio ingresa a la célula por medio de un canal, que es el TRPV6. Este calcio ingresa a la célula y en el citoplasma se va a unir con una proteína, que es la calvindina. Esta calvindina nos ayuda a amortiguar la concentración de calcio para que siga ingresando calcio. Una vez que se libera el calcio de la calvindina, puede salir por medio de la membrana vasolateral por dos transportadores. Una bomba ATPasa que ingresa hidrogeniones y saca calcio, y un intercambiador con sodio que ingresa 3 iones de sodio y saca calcio, que finalmente pasa al líquido intersticial, y este calcio en el líquido intersticial pasa finalmente a la sangre. Esa es la vía transcelular de la absorción de calcio y es favorecida por la vitamina D en su forma activa, que es la 1,25 dihidroxivitamina D, debido a que esta dihidroxivitamina D favorece la síntesis de proteínas que van a formar parte del intercambiador, de la bomba y del canal. Además, también va a formar parte de va a sintetizar proteínas que conforman a la calvindina, que es una proteína también. Así es como nosotros llevamos a cabo el proceso de absorción de calcio. Lo más importante que deben recordar es que la vía transcelular es favorecida por la vitamina D y se lleva a cabo en el duodeno, mientras que la vía paracelular se lleva a cabo en todo el intestino delgado. Y bueno, espero que te haya ayudado esto a comprenderlo mejor, compañera. ¿Podrías repetir la absorción de vitamina B12? Claro. Okay, vamos a vitamina B12. Solo déjenme tomar un poco de agua, ¿vale? Ok. En cuanto a la absorción de las vitaminas hidrosolubles, nosotros tenemos que la vitamina B12 es la que principalmente se describe en los libros. Y esto se debe a que su proceso de absorción es un poco más complejo a las demás. Bueno, la cobalamina, una vez que la ingerimos, va a atravesar el esófago unida al alimento. Una vez que llega al intestino, esta cobalamina se va a separar de las proteínas del alimento debido a la presencia de ácido clorhídrico y de pepsina. Entonces, tanto el ácido como la pepsina promueven la liberación de cobalamina de las proteínas del alimento. Aquí en el estómago se va a sintetizar o se va a segregar una sustancia que es la aptocorrina. La aptocorrina se va a unir a la cobalamina. Supongamos que la cobalamina y la aptocorrina son novios, ¿no? Entonces siempre van a andar juntos, siempre andan juntos por todo lado. Pero también en el estómago se secreta otra sustancia que es el factor intrínseco. Y el factor intrínseco es como que es la persona que quiere con cobalamina, pero que no puede estar con cobalamina debido a que ésta siempre está con aptocorrina. Entonces, ¿qué necesita factor intrínseco para unirse a cobalamina? Que se libera aptocorrina. ¿Y cómo pasa esto? Bueno, es que estas tres sustancias viajan por el tubo digestivo, llegan al duodeno, en la segunda porción del duodeno, el jugo pancreático, que contiene enzimas, que van a degradar a la aptocorrina. Al degradar la aptocorrina, nosotros vamos a liberar a cobalamina. Entonces el factor intrínseco dice, por fin, mi momento ha llegado. Se fue la aptocorrina, ya no tiene novio, ahora yo le voy a hablar. Entonces ya le habla, se la liga y ya se vuelven novios. Entonces ahora forman un complejo, que es la formación del complejo factor intrínseco cobalamina. Este complejo es esencial para la absorción de cobalamina a nivel del ilion. El ilion es la única parte en la cual nosotros vamos a absorber cobalamina y requiere de esta formación de este complejo. Si nosotros no contamos con este complejo,
Si el factor intrínseco nunca logra unirse a la cobalamina, entonces no vamos a tener absorción de vitamina B12. Ok, entonces miren, aquí ya está el complejo. Factor intrínseco, cobalamina. Va a unirse con su receptor presente en la membrana apical del eritrocito, se van a endocitar en una vesícula. Esta vesícula, finalmente, por la presencia de enzimas, va a liberar factor intrínseco y el receptor, ¿no? Únicamente nos vamos a quedar con la cobalamina. La cobalamina, para poder salir de la célula, necesita unirse con transcobalamina de tipo 2. Una vez que la cobalamina se une a la transcobalamina de tipo 2, pues ya puede salir para finalmente ir y almacenarse en el hígado para todos los procesos que se requieren, como la trampa de metilo, ¿no? Entonces, estos son los procesos de absorción. El proceso de absorción por el cual la vitamina B12 presente en la luz intestinal pasa a la circulación sanguínea. No sé si ya te haya quedado un poco más claro, compañero. Compañero Ricardo. Bueno, como dice Bro, el que calla otorga. Bueno, qué bueno que sí te ha ayudado, ¿vale? Y bueno, perdón si mi ejemplo fue un poco gordo, ¿no? Pero es para que entiendan. Igual y factor intrínseco nunca quiere andar con cobalamina, pero bueno. Ok, ya llegamos, terminamos ya lo que es intestino delgado. Vamos con intestino grueso. Ok. El intestino grueso. Bueno, en cuanto a una vista macroscópica, nosotros vemos que el intestino grueso se encuentra conformado por distintas partes, ¿no? Que es el ciego, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente, el sigmoides y el recto sigmoides. Y bueno, vemos estas partes longitudinales que corresponden propiamente a lo que son las tenias del colon, que es músculo longitudinal externo, organizado en estas estructuras de banda. También tenemos la presencia de austras que se deben a la organización del músculo circular. Ok, ya revisamos una vista macroscópica de la anatomía funcional del colon. Cuando nosotros hacemos un corte y revisamos bajo el microscopio este corte del colon, lo que vemos es que el colon carece de vellosidades. Miren, aquí no hay vellosidades. No están desarrolladas estas vellosidades. Entonces, ¿y por qué no están desarrolladas? Básicamente porque el proceso de absorción principal ya se llevó en el intestino delgado. Entonces, lo que va a llegar al colon principalmente son remanentes, algunos iones y moléculas de agua nada más. Ok, pero sí contamos con estas criptas de Lieberkühn, que son propiamente invaginaciones de la mucosa, ¿no? Y encontramos a través de las mismas capas. La mucosa, compuesta tanto por la capa epitelial, la lámina propia, la muscular de la mucosa, después continuamos con la submucosa, donde encontramos al plexo submucoso o de Meissner, después encontramos a la capa muscular, que está compuesta por dos porciones, circular interna y longitudinal externa, y finalmente a la adventicia, entre la capa muscular, entre las capas circular interna y longitudinal externa vamos a encontrar el plexo mintérico de agua. Esas son las consideraciones generales. Ok. ¿Y qué células encontramos en el intestino grueso? Encontramos células absortivas de la superficie, células caliciformes, células endocrinas entéricas y las dos pasiones celulares, ¿no? Célula madre progenitora y célula indiferenciada de la cripta. Aquí nos falta una población celular. A ver, en el chat escriban qué población celular falta, que sí encontramos presente a nivel de lo que es el intestino delgado. A ver si se acuerdan. La de Panet. Muy bien, Karen. Felicidades. Sé que los demás también se la sabían, pero tú fuiste la más rápida. Muy bien, compañera Dayana. Ok, la célula de Panet no está presente aquí. ¿Y por qué no está presente aquí? Recordemos, la célula de Panet secreta lisozima. La lisozima degrada el péptido glucano presente en las bacterias. Como nosotros contamos con microflora, que es importante que la tengamos a nivel de lo que es el intestino grueso, nos resulta contraproducente eliminar esta microflora, por lo cual no vamos a contar con las células de Panet. Esa es la explicación de por qué no hay células de Panet a este nivel. Ok. Bueno, en cuanto a las funciones del intestino delgado, tenemos principalmente que tiene una secreción de moco, que es llevada a cabo por las células caliciformes, al igual que el intestino delgado. Dentro de la digestión, pues no se lleva a cabo ninguna digestión.
excepto que no se absorban algunos nutrientes a nivel de lo que es el intestino delgado, lleguen aquí y se vayan a fermentar por las bacterias. Entonces sí va a haber un proceso de digestión, como es lo que pasa en el cuadro o en la patología de intolerancia a la lactosa. Por otro lado, vamos a tener absorción de iones, minerales, vitaminas y agua principalmente. Y la motilidad, pues es la mezcla segmentaria otra vez y los movimientos que son por propulsión. Aquí tenemos la célula endocrina entérica. Bueno, dentro de la célula endocrina entérica encontramos con una célula que es de tipo L. Ajá. Esta célula endocrina entérica de tipo L va a responder a los aumentos en comidas altas en lípidos, o va a ser estimulada por comidas altas en lípidos. ¿Y cómo va a responder? Va a responder liberando un péptido, que es el péptido tirosina o péptido YY. Este péptido YY va a inhibir la motilidad y el vaciamiento gástrico, porque nos está llegando mucha grasa al intestino y no es normal que nos llegue al intestino grueso. Entonces le va a decir al estómago, oye, detente, no tan rápido porque yo no absorbo estos lípidos, por lo que tú tienes que digerirlos mejor para que se absorban a nivel del intestino. Entonces le ponemos un freno al estómago, es el denominado freno iliar. Y además el péptido YY estimula la secreción enzimática para que se dé este proceso de digestión, todos los procesos digestivos a nivel superior y ya no lleguen estos lípidos a nivel del intestino grueso. Esto es lo que se conoce como freno iliar. Y bueno, eso es básicamente la secreción o la única secreción aunada a moco que hay en el intestino grueso. En cuanto a la digestión, pues nosotros ya habíamos visto que la microflora va a favorecer la digestión, apoyando la absorción de nutrientes, también apoya o ayuda a algún funcionamiento del tubo digestivo, forma una barrera contra algunos agentes patógenos y toxinas y tiene un papel defensivo, ayuda a desarrollar el sistema inmunitario. Estas son las 4 funciones, el maldito 4, de las funciones que tiene la microflora. Ok, en cuanto a la absorción, pues tenemos que se absorben algunos electrolitos y agua, ¿no? La absorción de agua principalmente se da a nivel de lo que es el intestino delgado, pero aquí va a haber una absorción de hasta 1 litro, ¿no? Ok, ¿y cómo se da esta absorción? Bueno, nosotros tenemos en la membrana apical un intercambiador que ingresa sodio y saca hidrogeniones. Una vez que el sodio ingresa a nivel de la célula, a nivel citoplásmico, va a salir por medio de la bomba ATPasa, o de la bomba ATPasa. Y así es como se va a dar la absorción de sodio. Para la absorción de cloro, nosotros tenemos un intercambiador que funciona ingresando 2 iones de cloro y sacando un ion o una molécula de bicarbonato. Una vez que el cloro se encuentra a nivel del citoplasma, va a salir por la membrana vasolateral a través de este canal, que es el CYP2. Y así es como se da la absorción de sodio y de cloro, que aunado a esto, por proceso de ósmosis, van a traer agua, ¿no? Este proceso, estos intercambiadores, están presentes principalmente en lo que es el ilion terminal y en el colon proximal. Por otro lado, la absorción de agua a nivel de lo que es el colon distal se va a dar debido a que el sodio ingresa a través de la membrana apical por un canal, que es el canal epitelial de sodio, también conocido como ENAC. Ay, no sé. Como ENAC. Esta es básicamente la abreviación de canal epitelial de sodio. Este canal epitelial de sodio lo que hace es que permite la entrada de sodio al interior de la célula para que posteriormente salga de la célula por medio de la bomba ATPasa, ¿no? Que ingresa 2 potasios y saca 3 iones de sodio. Y esto es como nosotros llevamos a cabo el proceso de absorción de iones que finalmente nos llevan a la absorción de agua por el proceso de ósmosis. Y bueno. Vale. Y ya por último tenemos a la motilidad. Okay. La motilidad. Tenemos tres tipos de patrones de contracción, los cuales son las peristálticas, las contracciones segmentarias y finalmente el complejo motor
migratorio que ya vimos, que inicia en el estómago y que termina a nivel del ano. Las contracciones peristálticas propiamente son llevadas a cabo por las tenias, que son estas organizaciones del músculo longitudinal externo, y son de larga duración. Nos permiten la propulsión del alimento, mientras que las contracciones segmentarias son llevadas a cabo por las austras, que son las modificaciones o organizaciones del músculo circular interno. Tienen la característica de ser contracciones de corta duración. Y finalmente, el complejo motor migratorio se presenta en el ayuno, iniciado por la motilina, que a su vez es secretada por la célula M ante el ayuno. Y termina o es inhibido cuando nosotros ingerimos alimentos. Bueno, básicamente eso es todo en cuanto al intestino delgado. Okay. Este esquema que nos maneja Silverton es muy, o sea, es como que, wow, te resume todo lo que yo les he dicho, en cuanto a 1 hora 35 minutos, 1 hora y media, te lo resume en este esquema, y también parte de lo que vimos ayer con Braulio, y vamos a explicarlo. Miren, la presencia de alimento en el estómago estimula la secreción ácida, la secreción de pepsina y de lipasa también. Además, estimula la motilidad gástrica. La motilidad gástrica lleva el bolo alimenticio o el quimo hacia el intestino delgado. A nivel de donde es el intestino delgado, este quimo va a desencadenar respuestas, las cuales son que la presencia de grasas y proteínas van a aumentar la liberación de CCK. La CCK, a su vez, va a estimular la secreción de enzimas pancreáticas y va a promover la contracción de la vesícula biliar para aumentar los niveles de bilis. Por otro lado, tenemos el ácido, que estimula la secretina a la célula S para que libere secretina. La secretina, a su vez, estimula la secreción de bicarbonato pancreático. Otra porción. Los hidratos de carbono van a estimular a las células neuroendocrinas del intestino delgado para que secreten péptido inhibidor gástrico y GLP-1 o péptido similar al glucagón de tipo 1, los cuales van a aumentar la secreción de insulina por parte del páncreas. Y bueno, estos son los mecanismos principales. También tenemos que la solución hiperosmótica va a actuar sobre células endócrinas. Y ya va a haber una respuesta, una integración de todo esto a nivel de lo que es el sistema nervioso entérico para modular estas actividades. Entonces, lo que yo les recomiendo es que este esquema, un día antes de su examen, lo estudien para que integren todo lo que ya saben y, o sea, puedan saber por qué el ácido estimula la secreción de secretina, por qué las grasas y proteínas estimulan la secreción de CCK. Antes de que presenten su examen una noche antes, estudien y vean qué es lo que les falla en cuanto al proceso digestivo, ya que este esquema nos ayuda a entender de manera integrada cómo se lleva a cabo todos los procesos de digestión a nivel empezando desde el estómago hasta el nivel del páncreas, ¿no? Y bueno, chicos, en cuanto a eso, sería todo. Nos falta correlación clínica, que ya es la última parte. Solo déjenme tomar agua. No sé si tengan alguna duda, me la pueden escribir o lo que sea. ¿Todo claro, Jeremy? Ok. ¿Alguien más? ¿Qué transportador se usaban en el ilion y en el colon terminal? Ok, vamos aquí. Para que no te confundas, recuerda que en el colon distal únicamente utilizamos este canal, que es el ENaC, pero esto es a nivel del colon distal, para la absorción de sodio y agua. Mientras que en el ilion terminal y en el colon proximal vamos a poseer dos transportadores, o dos intercambiadores. Uno que es un intercambiador conocido como NHE3, el cual saca hidrogeniones e ingresa sodio. Este sodio finalmente sale de la célula por medio de la bomba ATPase. Mientras que para la absorción de cloro tenemos un cotransportador también, que es el DRA. Este DRA ingresa 2 iones de cloro y saca una molécula de bicarbonato. El cloro, una vez que está a nivel de lo que es del citoplasma, va a salir por medio de la membrana basolateral mediante un canal, que es el canal SIG2. Y así es como nosotros llevamos a cabo la absorción de cloro de sodio o de cloruro de sodio a nivel de lo que es el ilion terminal y el colon proximal. Y bueno, esos son los dos canales, NHE3 y DRA. Okay.
Gracias, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿No, chicos? José Manuel, ¿todo sí quedó claro? Sí, gracias. Ok, vale. Bueno, chicos, pues ya vamos a revisar la última parte. Ya sé que ya es un poco difícil, la verdad. Sé que es ya un poco cansado, pero bueno, ya estamos en la recta final de esto. Qué bueno que siguen conmigo aquí en esta clase, en esta asesoría, perdón. Y bueno, vamos a aprovecharla al máximo. Bueno, vamos a integrar todo lo que ya hemos visto en una situación clínica que propiamente es lo que nosotros nos vamos a enfrentar. Y para este caso vamos a hablar de algo que es muy frecuente. Una alteración, una déficit en los procesos digestivos nos va a llevar a diarrea. Vamos a explicar los mecanismos fisiológicos por los cuales se da la diarrea. La diarrea se define como un aumento en el número de las deposiciones o una disminución en la consistencia de las heces. Tenemos tres mecanismos principales por los cuales se lleva a cabo la diarrea. Un proceso de diarrea exudativa, la diarrea osmótica y la diarrea secretora. En esta diapo solo están las dos primeras, pero también vamos a revisar la tercera. La exudativa también se le conoce como inflamatoria y se debe a una lesión en la mucosa. Esto nos va a llevar a un proceso en alteración de la absorción, por lo tanto no vamos a absorber los nutrientes, se van a quedar a nivel de la luz intestinal y esta diarrea exudativa tiene la característica de persistir aún en ayuno. A pesar de que nosotros no estemos comiendo, vamos a continuar con esta diarrea siempre y cuando sea de tipo exudativa. Ahora, otro mecanismo fisiológico es la diarrea de tipo osmótica. La diarrea de tipo osmótica se debe a la presencia de solutos no absorbibles osmóticamente activos, o sea, quiere decir que atraen agua en la luz intestinal. Por ejemplo, a ver, yo les voy a hacer una pregunta. La deficiencia de lactasa nos va a llevar a una diarrea. ¿De qué tipo creen que sea? ¿Exudativa u osmótica? Los leo a ver, chicos. Osmótica, claro, muy bien, ¿no? Osmótica, ¿por qué? Porque no se absorbió a nivel de lo que es el intestino delgado debido a que no contamos con la enzima. Entonces va a llegar al nivel de lo que es el colon. Alguna se va a fermentar por la presencia de microflora, pero no va a ser suficiente. Entonces nos va a quedar cierto remanente de lactosa a nivel de lo que es el intestino delgado, del intestino grueso. Esto va a generar que atraiga agua, porque al no ser absorbido y al ser osmóticamente activo, empieza a atraer agua, lo cual va a desencadenar el mecanismo de diarrea. Muy bien, la diarrea por deficiencia de lactasa es una diarrea de tipo osmótica. Y bueno, ya para hablar de la última parte, es la diarrea de tipo secretora. La diarrea de tipo secretora tiene que ver con una secreción intestinal endógena, ya sea de fluidos o de electrolitos. Y para explicar esto vamos a hablar de lo que es principalmente el canal CFTR. Este canal CFTR o canal regulador transmembrana de la fibrosis quística nos va a permitir la salida de cloro hacia la luz intestinal. Recordemos que esto se llevaba a cabo en la célula ductal del páncreas, pero les mencioné que no solo ahí, sino también en el enterocito. En el enterocito, en la membrana apical, nosotros contamos con este canal. Este canal les dije que era regulado por AMP cíclico. El AMP cíclico, cuando aumenta su concentración, favorece la apertura de este canal. Al favorecer la apertura, perdón, ahorita contesto. Al favorecer la apertura de este canal, está saliendo constantemente más cloro, lo cual crea un gradiente eléctrico negativo, lo cual finalmente va a traer agua, sodio, por este gradiente eléctrico, y finalmente esto va a traer agua por el proceso de ósmosis. Entonces es por esto que en la diarrea secretora, por ejemplo, la del cólera, que es una diarrea de tipo secretora, las pérdidas de agua van a ser tan intensas debido a la apertura de este canal, debido al AMP cíclico. Y ya podemos ver que en este canal interactúan varios secretagogos, como es la toxina del cólera, algunas toxinas de E. coli termolábiles, algunas termoestables, la toxina de dioxinia, la toxina de Clostridium, algunas hormonas y neurotransmisores como es el BIP, la guanilina, acetilcolina, neurotransmisores como la serotonina y algunas sustancias liberadas por los mastocitos como la bradicina. También la histamina, las prostaglandinas y los ácidos biliares y ácido resinolaico que propiamente funcionan como laxantes. Okay. Y bueno, eso básicamente sería todo.
en cuanto a tu pregunta, compañero Eder, que dices que en la exudativa también mencionas. Sí, pero aquí la exudativa se debe a un proceso de lesión de la mucosa propiamente, no a una alteración en los receptores o en las enzimas, sino que hay algo que está dañando nuestra mucosa, por lo cual está alterando nuestra función. Esa es la principal diferencia. La exudativa va a ser inflamatoria, mientras que la osmótica y la secretora no. Las vellosidades, en este caso el intestino delgado, no va a cursar con un proceso inflamatorio. Ok. Bueno, chicos, estas son mis conclusiones. El hígado y el páncreas liberan sustancias contenidas en un medio líquido que favorece el proceso digestivo de los nutrientes. El intestino delgado es el principal sitio de absorción de nutrientes, mientras que el intestino grueso absorbe agua e iones. La digestión y la absorción son procesos dependientes de la motilidad y la secreción de sustancias, y finalmente, la alteración en los procesos digestivos puede ocasionar diarrea. Estas son mis referencias. Si yo les tendría que recomendar un libro para que leyeran durante este puente, pues es Silverton, definitivamente, porque les va a ayudar mucho a entender todo. Y ya, bueno, con lo que yo les di, que básicamente es la mayoría de Boron, ustedes van a comprender mejor y van a poder integrar de una mejor forma todo lo que hemos visto. Y bueno, Guyton y Ganon, pues tomé muy poco, la verdad. Ok, chicos, bueno, los invitamos a seguir las redes sociales de la academia, que es nos encontramos en Facebook como Departamento de Fisiología FM WAP y en Instagram como Fisiología FM WAP y próximamente en TikTok. No es cierto, en TikTok. Y bueno, chicos, por mi parte esto ha sido todo. Les deseo lo mejor en el examen y muchas gracias por acompañarnos durante esta última sesión. Yo sé que han sido 2 semanas bastante pesadas y estar aquí en este momento no es fácil. Así que para todos les mando un fuerte aplauso y un reconocimiento especial por el esfuerzo que están haciendo en presentarse. Les deseo el mejor de los éxitos, no solo en su examen, sino en su vida académica y en su vida personal también. Chicos, por mi parte esto ha sido todo. Espero que les haya gustado y que sobre todo hayan aprendido.